Wojciech Haas decía que el cine es como caminar en el tiempo, como caminar entre sueños. Y acabamos de acompañar a Alfonso Van Gordel en este viaje onírico, iniciático hacia Madrid, un viaje lleno de historias, lleno de bifurcaciones. Y para hablar de ello ahora y para compartir nuestras impresiones, contamos con dos invitados especiales, realmente especiales, con Luis Alberto de Cuenca, escritor, poeta, traductor, helenista, filólogo, y con Diego Moldes, también escritor, poeta y autor de esta monografía sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza, la única que existe, ¿no? En español, editada en 2009 y ahora reeditada por cortesía del Instituto Polaco de Cultura. Ambos, Luis Alberto y Diego Moldes, yo sé que comparten y la pasión por el séptimo arte, esto ya sabemos desde siempre, y la pasión por el manuscrito encontrado en Zaragoza. Entonces yo creo que es un sueño poder contar con ellos, no nos podríamos imaginar de verdad mejores conocedores y guías para guiarnos por este universo laberíntico, fantástico, onírico al que nos hemos asomado esta tarde. Y para empezar, quería preguntarles las impresiones sobre este visionado, porque ya sé que la película la habéis visto ni una, ni dos, ni tres, sino más veces. Pero si sigue sorprendiéndoos, ¿qué tal se ha visto hoy? ¿Y cómo empezó esta fascinación que dura ya muchos años por el manuscrito? Luis Alberto. Sí. Muchísimas gracias, Joana. La verdad es que ha sido un acontecimiento para nosotros el ver esta película una vez más, pero en unas circunstancias como las actuales, que son especialmente interesantes. Me voy a acercar más porque no se ve. La verdad es que volver a editar este libro, que es una delicia, de Diego Moldes sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza, es algo que honra al Instituto Polaco. Muchas gracias porque merece la pena haberlo hecho. Yo tengo la sensación de que la película no ha envejecido, que se ve perfectamente como si fuera de rodada ayer, y no en ningún momento me ha defraudado la visión de la película. Debo decir que hace un par de años, la última vez que la vi, en la edición esa que hicieron Ford Coppola y Scorsese, y que realmente tenía, hay un vídeo de Jesús Palacios que acompaña, no sé si está Jesús por aquí. No ha podido venir. Y la verdad es que en ningún momento, lo único que he visto es que acaso haya una pequeña descompensación en la parte, digamos, más picaresca, más relacionada con el costumbrismo español. Se hace un poquito lento, se me ha hecho a mí un poquito lento el tema del Caballero Toledo, del Busqueros, todos estos gamberros que aparecen por allí, muy graciosos. Pero el núcleo realmente es el fantástico, lo fantástico. Yo creo que hay una visión por parte de Potocki muy relacionada con el prerromanticismo, con una obra mucho más breve, pero muy interesante también, que es El Diablo enamorado de Jacques Cazot. Yo creo que está también en la base de esta obra. Y luego, me parece que los años en que aparecen las distintas ediciones, 1904, 1910, quiere decir que es una obra tremendamente inauguradora de temas, ¿no? Que tiene una visión absolutamente novedosa de la fantasía. No sé qué opinas, Diego. ¿Y te acuerdas, antes de pasar el micrófono a Diego, cuándo la viste por primera vez? Sí. ¿Y cómo? La vi en el Cine Bellas Artes, el cine que depende del Círculo de Bellas Artes, el que tiene esa escalera donde se pasa. En el año, no sé, 70, quizá, por ahí, ¿no? Luego, no había manera de encontrar un vídeo en condiciones ni VHS ni beta
de esta película. Me acuerdo que un famoso humanista polaco, Jerzy Axel, probablemente ha fallecido, no lo sé, que ya era mayor entonces, pues me consiguió, por medio de un profesor mío, de Antonio Portán, que fue catedrático de latín en mi carrera en la Autónoma, me consiguió una cosa que aguardo como oro en paño, que es una versión en VHS de la película, pero en polaco con subtítulos en polaco. Y era la única manera de encontrar esa película hasta que no apareció el Scorsese y el otro. Para hacer la película realmente no hubo manera de encontrarlo. Y luego lo que he tenido la costumbre de hacer desde entonces es buscar todas las ediciones que puedo encontrar del manuscrito encontrado en Zaragoza. Del manuscrito, no el manuscrito, del manuscrito encontrado en Zaragoza. Y mi biblioteca está llena de ese tipo de libros que además últimamente ha tenido muchísimo eco. Ha salido, por ejemplo, la edición de 1910 en la editorial catalana Acantilado. Y, en fin, ha habido una revitalización de la obra, ¿verdad? Es espléndido. Y Diego, tu primer visionado de esta película, y si lo contrastas con el de hoy. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, gracias a la Filmoteca y a Joana, que antes de responderte y darte las gracias por contarnos a Luis Alberto y a mí que tenemos pasión por esta película. Llevamos hablando de ella unos 15 años, por el libro, por Potocki, por Cirlot también. Pero quería dar las gracias a Joana Barcinska y a su fundación Ava Arts, porque lo que están haciendo es, ya se lo comenté a la directora de la Filmoteca en el primer pase el día 9, es histórico porque nunca se había hecho una retrospectiva completa de la filmografía de los largometrajes de Haas, que son 14, y al mismo tiempo esta copia no se había visto en España, ¿no? Es cierto que se había visto la edición que dice Luis Alberto, que es la copia que se proyecta en el año 97, si no me equivoco, en Nueva York, en San Francisco, en Berkeley, y que restauran Scorsese y Coppola, un poco en homenaje a Jerry García, como pone en el cartel, que fallece antes de ver esta copia, ¿no? Restaurada, digo, yo he visto la copia en el montaje, lo que se llama el montaje del director, de 182 minutos, pero no la había visto restaurada, ¿no? La copia que hemos visto ahora, además de que es la versión íntegra en 2K, tiene muy buena calidad de sonido y de imagen, no solo de imagen. Y no lo habíamos visto. Yo cuando me ofreció la Filmoteca presentar este libro, que no lo traigo por otra cosa, sino porque viene la clave de los personajes y no recuerdo los nombres de los actores polacos. Y como siempre hay luego preguntas del público, pues para que no me pillen en un renuncio, utilizo como una chuleta mi propio libro, ¿no? Es un librito divulgativo, no es un estudio comparado muy profundo. Pero, como decía, en aquella ocasión, en la sala grande del Cine Doré, en 2010 se proyectó la copia de Filmoteca Española, que es una copia mutilada, le falta media hora, ¿no? Parte de lo que falta es lo que ha mencionado Luis Alberto, que es quizá lo más, vamos a decir, al menos para el espectador español, más tostón, ¿no? Que es la parte de picaresca y esas historias amorosas que si le metes a tijera y le quitas esa media hora, la película funciona exactamente igual, ¿no? O sea, ¿quieres decir que no hacía falta restaurar? No, para nada. Y respecto a tu pregunta, que no lo he dicho, he visto la película en sala grande y esta es la tercera vez. La he visto unas 12 veces en DVD y Blu-ray, la había visto en la Cinemateca Portuguesa, una sala maravillosa en Lisboa. La vi aquí en 2010, como decía, y esta es la tercera vez que la veo en sala. Porque la restauración que financiaron, ¿no? Coppola y Scorsese, era una restauración digital, analógica, ¿no? Y fue cuando ya pusieron al servicio de todos los espectadores, ¿no? ese metraje del director, 182 minutos. Sí. Pero esta restauración es una restauración digital 2K, y como te había comentado antes, que en Polonia se está ahora trabajando en una nueva restauración en 4K, o sea, una calidad de imagen y sonido todavía mayor. Oye, una cosa, Joana, en Polonia hay la sensación de que estamos ante una de las obras más importantes de la literatura universal, pues yo lo creo así.
¿En Polonia se aprecia a Potocki como se debe Yo creo, eso también os quería preguntar, aunque yo creo que ya lo intuyo y sé que tú primero conociste el libro de Potocki y luego la película, ¿verdad? Sí. Y Diego, tú yo también. Pues yo creo que en Polonia suele ser al revés. O sea, yo creo que al menos las generaciones, ¿no?, que yo conozco, ahora sobre todo se hace mucho hincapié en lo que supone la película, el manuscrito encontrado en Zaragoza, pero Potocki creo que bueno, debería estar, ¿no?, entre las lecturas obligatorias y claro, no lo está. Hay que decir que escribe en francés. Sí, será por eso también, claro. Luego, a partir de mediados del siglo XIX, hay una versión ya polaca, Chojecki, me parece. Sí, Edmund Chojecki. Y la verdad es que ya se empieza a poder leer en polaco, pero es en francés donde, la lengua en la que escribe. Que hay que ligarlo con otra de las obras más importantes. Yo antes me he mencionado El diablo enamorado de Casot. Hay otra obra que yo creo que forma el trío de las obras perfectas del prerromanticismo europeo, y esa es el Vathek de William Beckford. Vathek, que es una novela muy breve que él compuso encerrándose en un castillo de la familia, junto con unos amigos, unos músicos y probablemente todo tipo de sustancias estupefacientes, y escribió después de una sentada toda lo que es Vathek. Y también me evoca mucho el manuscrito encontrado en Zaragoza. Yo no sé hasta qué punto pudieron, esto es muy anterior, tanto Casot como el autor de Vathek, como Beckford, son anteriores a Potocki. Entonces, me parece que son la tríada capitolina del prerromanticismo mundial, ¿no? Por eso yo tengo una devoción enorme por la obra literaria de Potocki. Y la película me encanta, me parece maravillosa también. Sí, pero quería preguntaros, porque tú en este maravilloso libro, Diego, dices que evidentemente son dos experiencias diferentes, ver la película, leer el libro. Pero son experiencias y obras que se retroalimentan. Hoy me ha gustado mucho la idea de Filmoteca Española programar esta sesión justo el día del libro, porque ¿no?, nos da también pie y es un marco idóneo para hablar de la película con referencia al libro. ¿Podríamos hablar algo más de eso? O sea, ¿qué comparten y en qué se diferencian el libro y la película, y cómo es ese proceso de retroalimentación entre ambas obras? No sé si quiere contestar primero Luis Alberto. No, hablo. Pues básicamente hay que decir que la película realmente recoge, yo diría que un 25 o un 30% del libro, ¿no? Porque básicamente la versión del guión en polaco es la adaptación de la edición que hace Roger Calois en 1958 de manuscrito. Es un librito que tú tienes en casa, que son 200 y pico páginas. Son las 13 jornadas. Claro, sí, exactamente. Traducida en castellano por José Luis Cano. Exactamente. El famoso director de la revista Ínsula. Y la verdad es que nosotros conocíamos antes la obra, pero no conocíamos más que una parte ínfima de la obra. Porque hasta que Radvizani en el año 90 o algo así, 79, publica entera la obra, solo conocíamos el librito ese de las 13 jornadas de la vida de Alfonso Barbodel. De modo que la película nos informó, nos dio datos acerca de cómo era la obra antes de tener la posibilidad de leerlo. Aunque es cierto que en Argentina también hubo una edición, el de Camerón, el otro de Camerón o algo así, sí, que incluía la historia de la obra. Sí, José Bianco. De José Bianco, efectivamente. O sea que había también la posibilidad de encontrarlo, pero no era fácil encontrar ese libro tampoco. O sea, realmente la película nos dio una serie de pistas acerca de la obra que no teníamos antes, a pesar de ser lo primero que hicimos es leer el libro. Sí, con un prólogo de Julio Calvaroja, por cierto. Sí, Luis Alberto, si recuerdas, porque aparte en esa época comíamos con frecuencia con los de la ABC Cultural, ¿te acuerdas? Y lo hablamos tú y yo,
que justo y no lo digo para hablar de mi libro porque está agotado, no quiero promocionarlo porque no se puede comprar, pero esa misma semana, la primera semana de noviembre de 2009, cuando se publicó este libro con el apoyo del Instituto Parque de Cultura, Jaume Valcorba, que en paz descanse, que era el editor y fundador de Acantilado, sacó una edición de otra versión del manuscrito que se encontró en San Petersburgo, que es distinta de la que se trabajó habitualmente, que es la de Radrissani que comenta Luis Alberto. Realmente hay tres manuscritos encontrados en Zaragoza. Uno que está perdido, otro que es de 1805 y la versión de San Petersburgo, que está publicada en Acantilado y que a mí me gusta más que las anteriores, que es de 1810. Todo esto se basa en las investigaciones de dos estudiosos franceses, Dominique Rier y el otro no me acuerdo el nombre, que editaron en el Galería Flammarion en sendos volúmenes la edición de 1805 y la de 1810, y que además sacaron en una editorial de Lovaina belga los 6 volúmenes, de las obras completas de Potocki. Que tú tienes en tu casa, además. Sí, pero que es una maravilla porque realmente tiene incluso un CD-ROM, una serie de CD-ROM que es una cosa completamente obsoleta, pero que ya es casi arqueología, ¿no? Es interesante. Y esos dos benefactores de la humanidad, que son los editores de la obra de Potocki, pues son los que ya se ha fijado como texto base. Y siempre se utiliza, por ejemplo, en la edición de Acantilado que ha mencionado Jaume Valcorba, se utiliza la edición de Trier y de Exactamente. no me acuerdo. Y os quería preguntar, porque en Polonia se dice que lo de Zaragoza en el título no necesariamente estaba en el libro original, ¿no? La advertencia, el prólogo. ¿Aquí hay alguna duda acerca de eso? No, ese es en el fondo es el clásico truco que se hace en tantas obras, ¿no? Del manuscrito que cuentan al comienzo de la obra. La verdad es que no te puedo decir, no tengo datos ahora al respecto, pero a mí me parece muy potockiano, ¿no? Lo de la entrada de ese personaje en Zaragoza, cuando fue tomada por los franceses, vamos, con la gesta de la defensa de Zaragoza, ¿no? Y toda esa especie como de importancia que se concede a la España cañí por parte de los viajeros de la época, ¿no? Esta es una de las obras que inaugura esa literatura de viajes, ¿no? Pues sí obedece bastante a esa posibilidad de que jugara con el manuscrito, pero puede ser que no. Pues es un enigma, ¿no? Contiene muchos enigmas la película. Sí, bueno, pero he de decir que antes de hablar de lo que es la película, lo que hemos visto, que tenía muchos títulos porque, como bien sabe Luis Alberto, se ha plagiado mucho relatos independientes, se ha impreso desde principios del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, entonces realmente no se sabe cómo lo hubiese llamado Potocki. Yo creo que sí, que es la versión que está impresa, la que conocemos de 1805, es manuscrito Manuscrit Juve Zaragoza, ¿no? Entonces ese es el título con el que debería seguir continuando. Por ejemplo, un experto dramaturgo español, Paco Nieva, hizo una pieza teatral sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza y la llamó El manuscrito encontrado en Zaragoza. Y yo recuerdo que fui yo el que le convencí de quitar el él porque no debía llevarlo, ¿no? Ahora las ediciones nuevas de manuscrito encontrado en Zaragoza de Paco Nieva no llevan el artículo. Esta obra se representó también en Polonia. También, Sí. es muy interesante porque capta una serie de escenas, es atractiva como todo lo que hizo Paco Nieva, ¿no? Sí. Pero ya habéis llamado la atención sobre ese fragmento que no se conocía, que se conoce en esta nueva versión, que son las imágenes, ¿no? De la España picaresca. Pero yo siempre tenía mucha curiosidad y quería preguntar cómo es la visión de los españoles. O sea, cuando veis una película polaca, rodada en Polonia, la historia transcurre en España, ¿os parece convincente
¿O veis como una película, no sé, estilizada y una visión desde fuera, extranjera? Porque también, no sé si es una leyenda, pero se dice que muchos españoles, cuando la vieron en los años 70, pensaron que realmente se rodó en España. ¿Es posible eso? Estudios, sobre todo, me imagino. Hay exteriores también, sobre todo si hacen estudios, que me comentaba Diego antes. En los estudios de Breslavia, pero todos los exteriores en la montaña al sur de Polonia, Jura Krakowsko-Częstochowska, son montañas cerca de Cracovia y Częstochowa, y el Parque Retiro en un parque de Breslavia también. Está todo al lado de lo que, ¿cómo lo llamáis? Wrocław en polaco. Yo creo que esto, si me permites, en cuanto a la pregunta de cómo lo ven los españoles, estamos acostumbrados, porque por ejemplo, Gil Blas de Lesage es una obra que tuvo un éxito brutal en el siglo XVIII y que además, por ejemplo, a Buñuel, es una cosa que me ha mandado Diego hoy mismo, pues le fascinaba la obra de Lesage. Y es una obra ambientada totalmente en España y con muchísimo éxito de público y de venta, ¿no? Después también hay otra obra que ocurre en Madrid, en concreto, que es una de las piezas más importantes de la literatura negra inglesa de finales del XVIII, de lo que se llama la novela gótica, y es El monje de Matthew Gregory Lewis, que también tiene Buñuel, precisamente un guión. Sí, la quiso hacer. Un guión, y la quiso hacer, y se encuentra todavía el guión, pero no existe la película. También ocurre en Madrid. Y es que España era un país muy proclive a este tipo de literatura porque, por ejemplo, Madrid era una ciudad que tenía muchísimos conventos, más que en ninguna otra ciudad del mundo. Ahora es Puebla, en México, que tiene más. Pero realmente todo eso daba un aire inquisitorial, diríamos, muy apetecible para esa especie de novela gótica o de terror, porque habría que estudiar también y dilucidar si Manuscrito contra de Zaragoza es una novela gótica más. Yo creo que es mucho más que una novela gótica, pero también es una novela gótica, ¿no? Sí, yo veía dos cosas. Lo primero, agradecer también a tu mujer, Alicia Mariño, que está por aquí, que es una experta en el género fantástico. No sé si leyó a Butowski en francés o en español, pero yo creo que, como tú bien dices, lo digo porque se ha hablado mucho de novela gótica, novela fantástica, es mucho más que una novela fantástica y que una película fantástica. Yo creo que hay un sincretismo y está allí metido todo, ¿no? Hoy es el día del libro, ahí hay referencias clarísimas a Quijote, hay referencias a Decamerón, a la Divina Comedia, por supuesto, a las 1000 y una noches, muchísimo. Claro, a los cuentos de Canterbury, de Chaucer, por supuesto, perdón, que justo me estaba llamando a mi padre porque estaba sacando la chuleta. Anteayer, y esto es importante, además, lo he consultado en la biblioteca, anteayer me mandó Jordi Sifra, que es el director de la Casa Buñuel en Calanda, que compró, además vive allí, y que han sacado un libro maravilloso, porque aparte del centenario de Haas, son los 125 años de Buñuel, ¿no? Y me llegó a casa anteayer, el lunes por la noche, ¿no? Y enseguida me fui al índice, que es la ventaja que tiene el libro, que es un diccionario Buñuel, que ya no tienes que leerte todo, sino que vas viendo lo que te interesa. Es maravilloso, lo recomiendo, es un mamotreto impresionante que estará en Mallorquía a la venta en la librería de la Filmoteca. Y le he sacado una foto que le he mandado a Luis Alberto porque justo, yo habíamos hablado de esto hace poco, ¿no? Y dice literalmente una segunda, bueno, la primera cita que está en mi libro, circula por muchos sitios, que Buñuel vio la película 3 veces y que era una de sus películas favoritas, ¿no? Eso es sabido. Pero esto yo no lo sabía, tal y cual lo recoge Jordi Sifra y el otro coautor del diccionario, que dice: hacia el final de su vida incluyó en Mi último suspiro una relación del cine que le gustaba y el que no. Y dice: me gusta El manuscrito contra de Zaragoza, dice Buñuel, novela de Potocki, película de Haas. Película que he visto 3 veces, lo cual es excepcional y que encargué a la Triste comprar para México, a cambio de Simón del Desierto. Esto que se lo escribió Jean-Claude Carrier, cosa que Carrier me contó a mí en el año 2000 en Santiago de Compostela, que le redactó el libro, como todos sabemos, ¿no? De Mi último suspiro, sus memorias,
queda un poco ambiguo, no sé si luego lo retocaron o lo recortaron, pero la aclaración que hace Cifra es importante, dice, contradice con otra que hizo antes, Buñuel, y dice, 2 puntos, debo reconocer que su de a la triste trato conmigo ha sido siempre impecable, me pagó 500.000 pesos para hacer una película que en aquel momento me agradaba mucho, y no la hicimos. Por eso hice Simón del Desierto para él, sin cobrar nada a cambio. Ustedes recuerdan que Simón del Desierto está incompleta, se estrena en el año 65, él no cobró un duro ni como guionista ni como director de la película, Artista se quedó sin dinero, y la película que iba a hacer Buñuel, que era con escrita de Zaragoza, no se llega a hacer. Y dice Sífora, admiraba la novela de Potosky en la que estaba basada. La venta quemada de esta novela, en la que suceden los sucesos más prodigiosos, es un palimpsesto de las posadas que aparecen en la Vía Láctea, que viene en Santiago, y el fantasma de la libertad, con sus puertas que se abren en Mission Abim y sus habitaciones donde ocurren igualmente acontecimientos más insólitos. Quiero decir con esto que yo lo que he pensado, y esto ha sido ayer, porque esto no está en el libro ni en ningún otro sitio, lo que he pensado es que Buñuel en diciembre del año 66 en París ve 3 veces el manuscrito con Zaragoza, después de haber hecho ya el rodaje de, no sé si el estreno porque no recuerdo la fecha, de Belle de Jour, y descarta adaptar a Potosky, ¿no? Y yo creo que el motivo es porque vio esta película y dijo, ya no es necesario adaptar a Potosky porque esta película no se puede superar. Le tuvo que fascinar esta película a Buñuel, porque es muy buñuelesca, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que hay que destacar también, la música Penderecki es verdaderamente extraordinaria, porque influye muchísimo en el visionado de la película, ¿no? Esa cosa sobria, que nunca se expande melódicamente, sino que es una de las maravillas de Penderecki. Y a Buñuel, incluso el humor, porque ese humor negro que tiene Buñuel también está en Haas, ¿no? Entonces, él ya dio por amortizado el tema de Potosky en el cine con la película de Haas, ¿no? Sabemos que a Haas también le gustaba Buñuel, también lo claro. citaba entre sus directores preferidos, o sea que era mutuo, ¿no? Bueno, es que si recordáis el inicio de la película, hay una influencia también, que no lo hemos dicho, cuando yo decía sincrético, no solo literario, hay una influencia del surrealismo cinematográfico. Dalí, sobre todo. Clarísimo, y de Quirico, y muchos autores, Magritte. Metafísico, Magritte. Sí, sí, hay una mezcla ahí de lo fantástico, el surrealismo, una mezcla de géneros que a Haas le gustaba mucho y que yo creo que en el texto de Potosky encontró esa... Es que además el surrealismo, una de las cosas que defendió, por ejemplo, fue la novela gótica. En ese catálogo de obras que los surrealistas aceptaban, la que lo aceptaban también para tener en otra lista, estaba siempre la novela gótica. Y Potosky, no sé si estaba, pero seguro que estaba El diablo enamorado de Casona, entre las obras clave para los surrealistas. Sí, yo me estaba dando vueltas a la cabeza, reflexionando viendo la película, que realmente una persona que venía del extranjero vio la primera versión el día 9 y me dijo que le había parecido un tostón, que le había agotado el cerebro, pero que le pareció una obra maestra. Claro, esto se debe, y digo esto porque es una persona muy culto, que es director de cine y escultor, con experiencia internacional de 72 años, ahora mismo está en Tokio, y me mandó un WhatsApp. Y cuento esto porque yo pensé, claro, es que esta película hay que verla con la cabeza muy descansada, no después de una jornada de trabajo muy agotadora y entrar en un cine a las 7 de la tarde después de llevar 12 horas despierto, ¿no? Porque exige un nivel de concentración en el espectador muy grande, ¿no? Es una película muy exigente como lo es el libro de Potosky, ¿no? Pero no es en el sentido de que, por ejemplo, en la parte picaresca, en la parte española, lo que hay es hasta 7 o 8 niveles de historias, ¿no? Sí. 7 creo que son como en la Mil y una noches. Yo creo que lo primero que a uno se le pasa por la cabeza al leer a Potosky o al ver la película es que la influencia de la Mil y una noches en la literatura occidental ha sido brutal, porque realmente en el mundo árabe las Mil y una noches están muy minusvaloradas, no les hacen caso. Sin embargo, en el mundo occidental hay un antes y un después de la publicación de Galán de las Mil y una noches. Y eso lo demuestra Potosky. Si la Mil y una noches no hubiera escrito nunca el manuscrito de trabajo. Por supuesto, y también quería añadir de lo que has dicho, que hay una voluntad de ese viajero, de ese francmasón,
ese supuestamente espía, ¿no? Que tuvo pasaporte austríaco, polaco, francés, ruso en los últimos días, ¿no? Y que se suicida en su castillo, ¿no? En lo que era su Ucrania. Decía que realmente es una confluencia de muchas cosas que influye a su vez en muchos otros autores y películas. Voy a leer muy brevemente directores que declararon su admiración por la película, lo pueden ver en internet. Y es que la lista, cuando lo ves, yo que he escrito un libro del cine europeo muy extenso y he estudiado bastante el cine de la Europa del Este, de los años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, realmente es increíble. Hay muy pocas películas, quizá algunas de Tarkovsky, pero muy pocos más, que tengan esta legión de admiradores, lo cual realmente nos lleva a pensar que es una película también muy cinematográfica, no es por ser una adaptación literaria, una película literaria, para nada, ¿no? Ni teatral. Y cito, dice Buñuel, Andrzej Wajda, Coppola, Martin Scorsese, Roman Polanski, Jean-Luc Godard, y luego que la vieron ya después en el reestreno que decía antes del año 97-99, Terry Gilliam, David Lynch probablemente la vio con 20 años, en el 66 en Estados Unidos, no lo sé, pero también declaró su admiración. Neil Jordan, en Compañía de Lobos, especifica que vio la película con la escritora Angela Carter para inspirarse. Cito también aquí Leo Carax, no sé pronunciar francés, Carax, Pavel Pawlikowski, a quien yo he conocido además y también me lo comentó en persona, y lo cita también como una fuente de inspiración de sus películas favoritas, Lucrecia Martel, o Guillermo del Toro, y luego Jerry García, y luego escritores como Edgar Morin, Susan Sontag, William Gibson, Carlos Fuentes, Angela Carter, ya lo he dicho, Neil Gaiman, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que es una cosa que muy rara, ¿no? De encontrar una película que guste a directores tan diferentes como los que acabo de nombrar. Una admiración tan grande por parte de directores. Se me ocurre una cosa al hilo de lo que estaba diciendo, y es que tres de las grandes obras de esa literatura prerromántica que hemos insistido en ella eran señores con castillos. Por ejemplo, Walpole escribe El Castillo de Otranto, que era suyo, en Strawberry Hill. Beckford escribe en esas Navidades locas de 1782 en su castillo de Fonthill. Y luego este señor también, por todo es que tenía otro castillo, o sea que viene bien tener castillo para hacer este tipo de literatura. Como recordaba nuestro amigo queridísimo Jacobo Siruela, hablando de este libro, que realmente, y lo cito expresamente por ser conde de Siruela, no por ser noble, es que en el caso de España, pero en toda Europa, hasta la ley Moyano, que es de 1850 y pico, aquí prácticamente todo el mundo era analfabeto, excepto los curas y los nobles, ¿no? Había profesiones liberales, pero la inmensa mayoría de la población, 80%, en Andalucía más, o en mi tierra, en Galicia, mucho más, ¿no? Entonces, quiero decir aquí que los autores anteriores a mediados del siglo XIX en Europa, casi todos eran nobles o de alta burguesía, ¿no? Es así, ¿no? Bukowski escribió en francés, ¿no? Porque hablaba francés mejor que polaco. Bueno, es que en esa época, claro, se educó en Suiza. por ejemplo, en la corte catalina de Rusia se hablaba francés. Claro. Es que era una cosa muy ordinaria hablar ruso, ¿no? Y me imagino que sería lengua franca para toda la aristocracia, ¿no? En Europa, como los civiles ahora, ¿no? Y luego, cuando decías lo de cómo los españoles vemos esta película, ¿no? Sobre todo cuando los polacos vocalizan nombres, apellidos españoles, no le doy mucha importancia. Para mí lo importante, y yo lo decía, es que para mí no es una película polaca. Si tú eres polaca, perdona que lo diga así, y yo creo que, y lo cuento en el libro, tampoco creo que sea una novela francesa, aunque sea una novela de literatura francesa y no de literatura polaca. Creo que realmente es europea. Creo que el concepto de nación es un concepto que se desarrolla en los siglos XIX y XX, pero que en el siglo de las luces ese concepto carece un poco de sentido. Yo creo que eran europeos, eran europeístas, eran humanistas. En la primera secuencia, cuando encuentran en la choza las afueras de Zaragoza, que se supone que es 1808, por ahí, ¿no? En la época de... 1809, gracias Guido. Pues en esa época estaba un francés y un español unidos por un libro, ¿no? Es como un alegato antibelicista de una persona que vivió una posguerra, como es Haas, ¿no? Y toda su generación, que es el gran tema del cine europeo
de los años 40, 50 y 60, que es la guerra, ¿no? Y luego lo importante también es que en todo ese viaje iniciático, esotérico, simbólico, cabalístico, ¿no? Lo que hay es una reconciliación de las tres culturas, ¿no? Por eso la novela transcurre en España. Está el cabalista y su hermana Rebeca, que son criptojudíos, no vamos a decir judíos porque estaban prohibidos. Claro, está el hebraísmo, está el mundo musulmán con la casa de los Gómez, ¿no? Que serían moriscos también ocultos, ¿no? Dicen que van de Granada a Túnez, y luego está el cristianismo, ¿no? Yo creo que Potocki... Hay una especie de reconciliación entre las tres religiones del libro, ¿no? Es muy curioso eso. No sé qué iba a decir ahora. A lo mejor hay alguna pregunta. Bueno, Polonia. Iba a decir que Polonia realmente es un país que es profundamente europeo. Entonces, digamos que... Está en el corazón, decimos en Polonia. Estamos en el corazón de Europa. En esta Europa, Polonia es la que ha entendido mejor, con grandes sufrimientos por su parte, porque ha sido destruida y ha sido, digamos, fragmentada durante mucho tiempo a lo largo de la historia, pero siempre ha tenido un sentido del europeo, que por eso yo creo que el que escriba en francés Potocki no quiere decir que sea menos polaco, sigue siendo igual de polaco o más, pero escribió en francés, ¿no? Y eso me parece fascinante. Yo tengo una gran devoción por Polonia, porque siempre ha sido como una frontera de Occidente muy importante, ¿no? Rusia lo pudo ser en un determinado momento, pero luego perdió esa misión. Polonia la ha mantenido de una manera muy... Da gusto, por ejemplo, Joana, tenerte aquí, que hablas un castellano tan perfecto, tan maravillosamente, y eso, los polacos tenéis una facilidad para los idiomas también muy grande. Que no he dicho que es la traductora de los subtítulos, ¿no? Bueno, los hemos revisado, en este caso. Hemos traducido todas las otras 13 películas, que también les invitamos, ¿no? a ver otras películas de Haas. A lo mejor hay alguna pregunta ahí. Yo quisiera hacer dos preguntas concretas a propósito de dos cuestiones que se han mencionado. Una es la relación de Juan Eduardo Cirlot con la película, que creo que Diego ha mencionado algo al respecto, y otra es la relación de Potocki con la francmasonería, que también la ha mencionado, no sé si nos puede ampliar algo de eso. Bueno, lo de Cirlot venía a cuento de que la amistad que tenemos Luis Alberto y yo es, por supuesto, a través de la literatura y el cine, pero tenemos dos, digamos, autores de cabecera, tanto en novela como en poesía, que son Cirlot y Potocki. Ahora que lo dices, también tenemos en común, que de hecho yo lo vi en televisión antes de conocerlo, como muchos de vosotros, en aquel diálogo que grande es el cine, que era El Señor de la Guerra, de Warlord, de Franklin Schaffner, que es la que inspiró el ciclo Browning a Cirlot, y es probable que Cirlot, que le encantaba la historia, hubiese visto en Barcelona, no sé si en el año 66 o en 70, manuscrito encontrado en Zaragoza. No, porque Cirlot muere en el 73, claro, a los 57 años. Con lo cual no sería descabellado tampoco. No era descabellado pensar en eso, eso teníamos que preguntarle a sus hijas. Ah, sí, a Victoria o a Lourdes. O a Lourdes, sí. Y luego lo otro, sí, está confirmado, hay mucha bibliografía sobre su participación en la francmasonería, no solo en Francia, también en Baviera y demás, pero no sé mucho del tema porque el tema de los masones no sé mucho. De hecho, es una cosa que le fascinaba y me lo contó también el doctor Barros, que era amigo de Buñuel y que era de Pontevedra como yo, me lo comentó, que le fascinaba a Buñuel el tema de lo criptojudío y lo criptomasónico y todo ese simbolismo de esos gestos que se hacen entre ellos, que no sé absolutamente nada del asunto. Lo he preguntado a algunos masones además en algunos encuentros, pero no está nada claro, ¿no? Si están ahí los símbolos, yo no los he visto, no están en el libro. Yo sí he visto, claro, mucha simbología, de hecho Cirlot es un experto en símbolos, es un diccionario, y hay mucha simbología relacionada con el inconsciente y con las tradiciones del libro, la cábala, por supuesto, en general la Biblia, ¿no? Lo has mencionado tú, Luis Alberto. Pero lo de la francmasonería en finales del siglo XVIII es que estaba todo absolutamente impregnado. Todos los presidentes norteamericanos, desde Washington, en cuanto los registros eran masones, el amigo Mozart, por ejemplo, pues ya sabemos hasta qué punto influía en su música, en sus óperas.
la masonería, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco era una cuestión tan vinculante el ser masón en ese momento, porque estaba muy extendido también. Sí, de a poco creo que tuviese ese aura de misterio que tuvo después, ¿no? En el caso de España durante el franquismo, especialmente. Creo. Ahí hay otra pregunta. Me han chocado muchas cosas positivamente. Cuando pronuncian algún apellido o palabra en español, es como si fueran españoles prácticamente. En cuanto, y también que tienen unas referencias al siglo de oro y también al siglo XIX muy agudas y hacen una parodia de los hidalgos, de los que están siempre retándose en duelos. Quiero decir, no sé, la pregunta sería de dónde puede haber obtenido tantas referencias que a veces son muy concretas, ¿no? de la historia de España. Yo creo que Potocki era una persona culta que lo que hacía era informarse, que tenía dinero y por tanto podía tener una buena biblioteca probablemente en sus castillos. Y entonces tenía información de primera mano y seguro que había leído, por ejemplo, el Gil Blas de Santillana, seguro que lo había leído con toda seguridad. El Quijote, con toda seguridad lo había leído. Es decir, con eso ya te bastan un poco porque son obras. El Quijote, no olvidemos que está en la base de toda la novelística posterior, o sea, a través de los ingleses en el siglo XVIII, a través de los grandes Fielding o de Sterne, etc., ¿no? O sea que en ese sentido las mejores ediciones del Quijote en el siglo XVIII no están impresas en España, sino están impresas en el Reino Unido, por ejemplo. Quiero decir que para un tipo como Potocki, cosmopolita, que se movía mucho, que iba de un lado para otro, seguro que compraba libros raros y antiguos, era muy fácil llegar a esa especie como de visión de la España, como he dicho yo antes, Cañí, pero que refleja un poco la imagen que tenían los visitantes de nuestro país, ¿no? Sí, pienso también que él se crió en Suiza, ¿no? Y viajó por todo el mundo, llegó hasta Mongolia y toda Europa, parte de África. Casi todos sus libros, como bien sabes, son de viajes, ¿no? Excepto una obra de teatro que se llama Los gitanos de Sierra Morena, que publica en alemán, en Leipzig. El resto de su obra es todo es literatura de viajes, ¿no? Entonces, lo que dices, culto, cosmopolita, políglota, es de sentido común que conoces. España viaja, por España viaja, claro, por supuesto, sí. En un viaje que además luego acaba en Marruecos, etc. O sea, es un tipo que se pasa la vida viajando, me imagino que de una manera espectacular, ¿no? Pues como decían de Huidobro, que venía a Europa, que era de familia muy rica, Huidobro, a pesar de ser del Partido Comunista, venía siempre con una vaca en el barco para alimentar a los niños de la familia, ¿no? Para que tuvieran leche fresca, ¿no? Eso, lo mismo le pasaría a nuestro amigo Potocki. Los viajes deberían ser fastuosos. Pero como curiosidad, y hablando de la película, podemos decir que eso sí que era un reto para Haas y para los escenógrafos y para todo su equipo, porque nadie de aquel grupo, ¿no? Había estado antes en España. O sea, ellos sí que tenían el libro de Potocki y tenían lo que contaba Haas y Skarżyński, el escenógrafo, sobre todo estudiando arte, cuadros, álbumes de historia y escuchando la música. Que la dirección artística me parece formidable, o sea, los vestidos, todo, la parte española es maravillosa, la parte fantástica también, es increíble la labor que hay ahí, me encanta. Y con un lado un poco también surrealista en los vestidos, ¿verdad? Que a veces parecen clones un poco, en cierto modo. Hay como una ironía que está transida la película de ironía todo el rato, ¿no? El sentido del humor y de la ironía, y eso se agradece mucho siempre, ¿no? Sí, lo grotesco también, ¿no? Lo grotesco, Sí, lo decía Alicia, precisamente lo grotesco. Sí. Ahí teníamos una pregunta más, yo creo que será ya la última. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, los tres y todos los demás. Estos son espacios muy valiosos. Bueno, voy a intentar ser breve con lo de la pregunta. Hace algunos años una directora española sacó una adaptación de un libro que fue muy reconocido aquí en España,
a mis ojos me parece que no es solo una de las peores adaptaciones que se ha hecho en el cine español, sino de la historia del cine. El aplauso que le dieron a esta persona o a este proyecto en el festival en el que se estrenó me parece que es una de las experiencias más surrealistas que yo he vivido durante los años en los que he estado en este país, pero bueno, yo estoy en la minoría evidentemente, y con el tiempo ya he venido leyendo como un poco sobre lo que siente esta autora frente a esta adaptación, y se puede leer entre líneas que evidentemente no le gusta porque no captura lo que es la esencia del libro. Y yo creo que hay veces cuando intentamos adaptar o cuando se intenta adaptar nos puede ganar más si la fidelidad de llegar al punto de, o sea, de conservar todos los elementos de la narración o si ser fieles es a la esencia. Entonces la pregunta iba ¿Cuál es más... la pregunta? Sí, es Es que no para sabemos. ustedes tres que tienen mucho más conocimiento del libro, del libro que es adaptado a la película de hoy. La película, sí o no, es fiel a la esencia de lo que es el libro a pesar de que no todo haya sido adaptado. O sea, no todo en su totalidad sea 30-40% del libro. Sí, es fiel. Yo sí creo que es muy fiel. Muy fiel. Lo que pasa es que le da un toque, digamos, vanguardista a porque está rodada en 1965, entonces ha pasado el tiempo, pero yo creo que sí es fiel al espíritu potocskiano. Y en Potocki hay menos ironía y menos sentido del humor quizá, pero también la hay, quiero decir, rebuscando ahí. Lo que no sé es a qué te estás refiriendo, pero quizá no. Yo tampoco sé a qué se refiere, pero da igual. Yo quería añadir que es importante. Trabajaron, Hasse era una persona muy culta, como era Potocki, trabajaron con la versión que conocían. Insisto, como ha dicho Luis Alberto, la de Radicami es del 89 y la otra es de los 2000, es decir, en el año 64, cuando cayó. Claro, que trabajaron con esa versión del año 58, que insisto, son 200 y pico páginas. El libro íntegro son 800. No, pero también ellos tuvieron acceso primero a la edición de Cayoá de 200 páginas. Pero Abadoro ya también está en la película. Sí, Abadoro, una historia española como un relato, ¿no? Y estaba la versión polaca del siglo XIX, que se mencionó. Pero quiero decir que esa adaptación es fiel al espíritu de Potocki, sin duda. Tanto es así que hay dos aspectos importantes. Hay otra película de 2017 que se llama Gadá, de un cineasta italiano que no recuerdo su nombre, y es una más fiel a la trama, pero muchísimo peor, porque no recoge ese sincretismo que tenía Potocki, ¿no? Y esa cultura. Y luego yo creo que la única forma de ser fiel a la narrativa, no al espíritu de la obra, es hacer una serie de televisión, porque claro, estamos hablando de que tendríamos que hacer, no sé, 20 capítulos, 20 horas de película como mínimo para poder recoger todas las historias que recoge el libro. Sería imposible. Lo mismo ocurrió con El Quijote, no hay ninguna adaptación fidedigna del Quijote en el cine, ninguna se ha hecho bien. Aquí se proyectó, recuerdo que estaba José Saramago y Arthur Penn, se proyectó la de Jesús Franco, y es un auténtico desastre. La de Wells lo mismo. Quiero decir, la que Franco montó. La de Rafael Gil no está mal, pero tampoco recoge todo, ¿no? Está la serie de televisión, que ahí sí se recoge evidentemente más. Es muy difícil adaptar literatura tan antigua al cine, ¿no? Yo creo que lo hace fenomenal. Pero hay que también decir que hay proyectos que nos están poniendo los dientes largos, que están en activo ahora para hacer cosas sobre Potocki. Estoy viendo gente que está involucrada, por supuesto no voy a decir nombres, pero que hay mucho, se está moviendo mucho bajo constituciones. Yo quería preguntaros para terminar, ¿qué es el club de los potockianos? El Club de los Potockianos es un club que realmente no hay que pagar ninguna cuota ni nada. Lo digo por si después alguien quiere apuntarse, si hay que pasar alguna prueba. No, sí, habrá que pasar un test. Habrá que prepararse porque los potockianos que estamos ya en el club tampoco no sabemos de memoria esas cosas.
pero es simplemente un club de amigos de la fantasía, entendida en su vertiente más profunda. En la literatura fantástica, que eso siempre me lo va a explicar mi mujer, la literatura fantástica no es todo, es una parte de lo que se llama fantasy. Y fantasy es lo que, por ejemplo, hace Harry Potter, sería fantasy, por ejemplo. Y en cambio, literatura fantástica sería Maupassant, sería Vivier, sería también Potocki, o sería El diablo enamorado, ¿no? Mi pregunta era porque un artículo que escribiste en 2019 en Senda lo dedicaste a Luis Alberto de Cuenca y ponía ahí, miembro del Club de los Potockianos. Sí, sí. No, yo no te dediqué un poema. Sí, es verdad, me dedicaste un poema. No, yo creo que cuando estábamos más estrechos en nuestra relación, Luis Alberto y yo, recuerdo que en una de esas comidas invitamos a Eugenio Trías, que en paz descanse. Sí. Y Eugenio Trías, como sabéis, supongo que sabrán ustedes, es el que mejor ha escrito sobre Vértigo, ¿no? Que fue votada la mejor película de la historia del cine. Yo escribí mi primer libro sobre Vértigo, se llama La huella de Vértigo, y él lo reseñó en el Cultural. Y recuerdo que cuando en esa comida, hablando de Potocki y de muchos, bueno, de cine, literatura, que es lo que y de música, que él sabía muchísimo de música, y él decía que había que hacer un club de fans de Vértigo, ¿no? Y que entonces yo le dije, bueno, usted sería el presidente de ese club, ¿no? Pues habría que hacer lo mismo con el de los potockianos y evidentemente el presidente sería Luis Alberto de Cuenca, claro. No, el presidente hay gente mucho más cualificada que yo, pero bueno, en cualquier caso yo sería un miembro, incluso pagaría la cuota. ¿Sí? Bueno, pues ya está la declaración. Muchas gracias a todos, sobre todo a Luis Alberto, a Diego, a Filmoteca Española. Les invitamos a seguir explorando el cine de Haas en Filmoteca y ojalá nos veamos pronto con otro motivo tan fascinante. Hacía 20 años que no te veía. Eso es, por eso hemos organizado el ciclo, para volver a vernos. Un abrazo. Muy bien.